En esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema redención y fraternidad. Vivir en la luz del Evangelio, basado esto en el mensaje que nos da esta carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón, donde trata de Onésimo, y vamos a hablar de Pablo también. And so this morning's sermon is titled Redemption and Brotherhood, Living in the Light of the Gospel. And we're going to be talking about Philemon and Onesimus and Paul in this letter. Y el mensaje está basado en este versículo de 22 de la carta, que dice de la siguiente manera: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Mis amados hermanos, en esta mañana nos vamos a estar aquí y estamos en la casa del Señor bajo su presencia para entrar en una meditación sobre el mensaje de redención y de fraternidad, ese mensaje que nos ofrece esta historia de este hombre llamado Filemón, de Onésimo y de Pablo. And so this morning we're going to take a look at the book of Philemon. We're going to look at what Philemon and Onesimus and Paul offer us in terms of the brotherhood they had. Y en este mundo, hermanos, en que nosotros nos movemos marcado por las divisiones, en un mundo marcado por las injusticias, el Evangelio de nuestro Señor nos llama a vivir a cada uno de nosotros en la luz de la reconciliación y el amor divino. And so in this world full of divisions and injustices, the gospel actually gives us a light to live in, and it's a light of reconciliation and love. Y a través de estos tres personajes, de Pablo, de Onésimo y de Filemón, nosotros vamos a poder encontrar lecciones, hermanos, que son eternas y que nos guían hacia nuestro viaje como cristiano, ese viaje de nuestra fe en el Señor. And through these three men, through Paul, through Philemon, through Onesimus, we can actually get some lessons that'll guide us on how we live our faith. El primer personaje que en esta mañana queremos ver es el de Filemón, un hombre íntegro. Y hoy nos vamos a adentrar en esa vida de este hombre, un hombre cuyo nombre significa cariñoso. Y Filemón, este hombre nos enseña su vida, valiosas lecciones sobre la integridad como cristiano. Nos enseña valiosas, hermanos, lecciones sobre el amor, ese amor que emana de una fe, pero una fe auténtica en Jesucristo, y que debe de emanar de cada uno de nosotros que profesamos de que tenemos nuestra fe en el Señor Jesús. And so right now we're going to take a look at Philemon. As a matter of fact, his name means affectionate. He was a man of integrity, and he teaches us about love and what it's like to live in authentic faith in Christ. Además, mis amados hermanos, la historia de este hombre nos recuerda la importancia que nosotros tenemos de administrar sabiamente cada uno de los dones, cada uno de los talentos que nuestro Dios ha depositado y ha confiado en ti y en mí. And his story reminds us of the importance of using God's gifts and the talents he has given us to use them wisely. Y Filemón, mis amados hermanos, era conocido
por su carácter íntegro. Filemón era conocido por su generosidad hacia sus hermanos en la fe. And Philemon was known for his integrity and for the generosity he had towards his Christian brothers and sisters. Filemón, mis amados hermanos, comprendía cada talento de sus hermanos en Cristo. Filemón comprendía cada recurso que nuestro Dios ponía en sus manos. Él comprendía que cada momento de nuestras vidas, hermanos, es un regalo de nuestro Dios. And Philemon understood to use his talent and his resources wisely, and he also understood that every day was a gift from God. Filemón comprendía, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros estamos llamados a ser mayordomos fieles de estas bendiciones que nuestro Dios deposita en nuestras manos. And he understood that we have to be faithful to all of these gifts and talents God gives us. Y así como Filemón, tú y yo estamos también llamados a ser buenos administradores, pero sobre todo administradores sabios de la gracia que tú y yo hemos recibido de parte de nuestro Dios. And just like Philemon, we also have to be very wise in the way that we use the grace that God has given us. Y la integridad de este hombre, llamado Filemón, no se limita a sus acciones simplemente externas, sino que emana de un corazón transformado por ese poder y el amor de Cristo. And Philemon didn't just do good works, but he also let Christ transform his heart. Filemón, mis amados hermanos, él entendía que su fe no era solamente un conjunto de creencias, sino que era un compromiso activo de vivir según los principios del Evangelio en todas las áreas de su vida. And Philemon understood that his faith was not just based on a few beliefs, but he actually allowed the gospel to transform all areas of his life. Desde su familia hasta su comunidad, su iglesia, Filemón demostraba, mis amados hermanos, amor. Filemón demostraba solidaridad hacia sus semejantes en todas las circunstancias que estuviera presentando él en su vida. And Philemon showed love to his family, to his community, in all circumstances. Y hoy, mis amados hermanos, en este mundo, un mundo lleno de desafíos, un mundo lleno de tentaciones, la historia de este hombre llamado Filemón nos desafía a que tú y yo examinemos nuestras propias vidas y nos preguntamos en esta mañana, ¿estamos siendo mayordomos fieles de todos aquellos dones que nuestro Dios nos ha dado? ¿Estamos entendiendo y extendiendo el amor? ¿Estamos extendiendo y dando solidaridad a nuestros semejantes con nuestros hermanos en Cristo? E incluso en medio de las dificultades y de todos los momentos difíciles y circunstancias que vienen a nuestras vidas. And in this world full of temptations and of problems, Philemon actually teaches us that we need to be faithful to the gifts that God has given us, even no matter what is going on, even during
circumstances that are difficult. Permita el Señor, mis amados hermanos, que la vida de este hombre que entregó su corazón un día a Jesús, y cuando podemos leer en la carta, vemos cómo este hombre en su casa estaba la iglesia. Y Filemón permita que su vida, su comportamiento nos inspiren a vivir, hermanos, con integridad. Que su vida nos inspire a vivir a cada uno de nosotros, llevando su ejemplo de amor, reconociendo que cada momento, hermanos, que tenemos nosotros en nuestra vida, esa es una oportunidad para que tú y yo podamos glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestro testimonio y en nuestro diario andar como cristianos. And Philemon's life should inspire us to live with integrity, to live with love, and to use every single opportunity to glorify God by the way we live. Permita el Señor que tú y yo podamos seguir su ejemplo, siendo luces en medio de la oscuridad, y que podamos ser testimonios vivientes del poder transformador de nuestro Señor y ese poder transformador del Evangelio de Jesucristo que cambia las vidas, que transforma y nos hace hombres y mujeres diferentes, con una visión correcta como la que quiere el Señor que tú y yo tengamos. And may we follow his example. May we be lights in the middle of a dark world. May our lives be living testimonies of the transforming power of the gospel. Permita el Señor que todos unidos podamos juntos orar para que el poder del Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos guíe, para que el poder del Espíritu Santo nos fortalezca en este camino de integridad y de amor, para que nadie, hermanos, lo pueda usted señalar y decir, usted vive una vida falsa del cristianismo, sino que podamos ser ejemplo y tomar el ejemplo de este hombre y vivir en integridad y demostrar ese amor que mana de nosotros, de ese Cristo que nos cambia y que vive en nuestros corazones y en nuestras mentes. And let's always pray that the Holy Spirit guides us and strengthens us, that we live a life of integrity, a life of love, and that we live a true Christianity, not a false one. Y vamos a ver en este momento la vida de Onésimo, este hombre llamado el fracasado, como lo dice en la carta. Hoy estaremos viendo, hermano, además la historia de él, y cuyo nombre significa útil. Sin embargo, al principio de su historia, Onésimo no reflejaba este hombre en lo absoluto, hermanos, lo que significa su nombre. Now we're going to take a look at Onesimus. And actually his name means useful, even though he was not very useful in this letter. Onésimo más bien estaba marcado por el fracaso. Onésimo estaba marcado, hermanos, por la desdicha. Su vida estaba envuelta en sombra del pecado y la inutilidad. His life was actually marked by sin, and he was actually a failure. Y quizás en esta mañana nos preguntemos cada uno de nosotros, pero ¿qué nos puede enseñar la historia de Onésimo si era un hombre tan negativo? So
we may ask, well, what can Onesimus teach us if his life was so negative? Pero de eso aprendemos, hermanos, y podemos ver el poder transformador del Evangelio. Que el Evangelio, cuando llega a nuestras vidas y conocemos y tenemos una experiencia personal con Cristo, ese poder no tiene límites para poder cambiar y transformar las vidas. Well, Onesimus teaches us of the transforming power of the gospel, and it teaches us that that power has no limits. Y aunque Onésimo se había extraviado, mis amados hermanos, por el camino del pecado, el amor y la gracia de nuestro Dios lo alcanzó, tocó su corazón, entró en lo más profundo de su mente y en su momento de mayor necesidad. And even though Onesimus was living a very sinful life, God's love and His grace touched his heart. Y su historia, mis amados hermanos, es un recordatorio impactante de que ningún pecado es demasiado grande para la gracia y para el poder transformador de Dios, para tocar vidas, para cambiarlas y hacerlo hombres y mujeres nuevos en Cristo. And his story reminds us that there is no sin that is too big for the grace of God, and that God's grace makes us new men and new women. Y mis amados hermanos, muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado o hemos sentido el peso del fracaso. Hemos experimentado el peso de la inutilidad. Hemos experimentado la sensación de estar perdidos. Hemos experimentado la sensación, mis amados hermanos, de estar alejados de Dios. Pero la historia de este hombre llamado Onésimo nos ofrece esperanza y nos ofrece un consuelo para ti y para mí. And so many of us at some point in our lives, we have felt like failures, we have felt lost, we have felt as if God was far from us. But the story of Onesimus gives us hope. Y nos recuerda su historia, hermanos, que a través del arrepentimiento y a través de la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo, es que podemos encontrar redención y podemos entonces encontrar en nuestras vidas un propósito renovador de nuestras almas y de nuestras vidas, dándole un verdadero sentido. In this story we can find redemption, and Christ offers us a renewed purpose in our lives. Mis amados, la transformación que experimentó este hombre llamado Onésimo no fue una transformación instantánea, ni fue fácil. Su transformación y su proceso requirió humildad para poder reconocer su pecado. Requirió valentía para enfrentarlo. Y requirió fe para confiar en el poder restaurador de nuestro Dios. The transformation that Onesimus experienced was not easy, it was not instant. It required humility, it required courage, and it required faith in the transforming power of God. Pero al final, hermanos, este hombre llamado Onésimo, que fue un esclavo, al final, Onésimo pudo experimentar, hermanos, la libertad que solamente el Evangelio puede dar. Esa libertad espiritual. Y Onésimo pudo experimentar
experiencia, hermanos, pudo experimentar la plenitud que solo el Evangelio, la palabra de Dios, que solamente Cristo puede ofrecer. In the end, Onesimus, who was actually a slave, he experienced freedom and plentitude, and that was spiritual freedom and plentitude that only Jesus can offer us. Y hoy, mis queridos hermanos, donde quiera, escuche bien, donde quiera que tú y yo nos encontremos en este viaje espiritual, en nuestra vida cristiana, la historia de Onésimo nos desafía a nunca perder, hermanos, la esperanza en la gracia transformadora de nuestro Dios. The story of Onesimus should actually serve as an example and encourage us to never lose hope in the transforming grace of God. Y su historia, la historia de este hombre transformado por el Señor, nos recuerda, hermanos, que somos amados, que somos valorados por nuestro Creador. Y su historia nos recuerda, hermanos, que a pesar de nuestros fracasos y debilidades, el Señor está con nosotros. His story reminds us that we are loved, that we are valued despite our failures. God is with us. La historia de este hombre nos invita a que tú y yo nos acerquemos cada día más a nuestro Dios, pero que nos acerquemos, hermanos, sobre todo con humildad, que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial con confianza, sabiendo que nuestro Dios, en Él encontramos perdón. En Él encontramos sanidad. Y en Él, en nuestro Padre Celestial, podemos encontrar un propósito que es un propósito eterno y maravilloso para nuestras vidas. The story of Onesimus should make us think about the fact that we need to be near God in humility, have confidence in Him, and that we should know that in God we find forgiveness and we are healed with an eternal purpose. Permita el Señor que la historia de este hombre llamado Onésimo nos inspire, hermanos, a vivir con fe, nos inspire a vivir con esperanza y con valentía en nuestras vidas. May the story of Onesimus inspire us to live with faith and courage. Confiando, hermanos, confiando en ese poder redentor de Dios para transformar nuestras vidas y para que Él pueda restaurar nuestras relaciones rotas con el Señor. And we need to have confidence in that redeeming power of God and let it transform our lives and restore any broken relationships we may have. Permita el Señor que cada uno de nosotros podamos abrazar esa gracia de nuestro Dios con gratitud y abrazarla con alegría. We should embrace God's grace with gratitude, with joy. Y al hacerlo, entonces, estaríamos compartiendo su amor que hemos recibido con aquellos que nos rodean, que necesitan conocer del poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. And we need to share that love that we receive from God, to share it with everyone who is around us. Permita el Señor que podamos estar orando juntos para que el poder del Espíritu Santo nos fortalezca y nos guíe siempre
en este viaje, en nuestra vida cristiana, en nuestra fe y en nuestra confianza en nuestro Padre Celestial. Let's always pray together that the Holy Spirit gives us strength and guides us in this life of faith that we are living. En tercer lugar, vamos a estar hablando sobre la vida y de este hombre llamado Pablo como el intercesor. Now we're going to speak about Paul, who was the intercessor. Y al meditar en la vida y el ministerio del apóstol Pablo, y su nombre significa pequeño, y aunque su nombre nos pueda parecer modesto, su impacto, ese impacto que tuvo el apóstol Pablo en la historia del cristianismo y en la vida tuya y en mi vida, ha sido un impacto monumental, grandioso. Paul's name actually means small, and even though he has a very modest name, his impact on the history of Christianity and his impact on our lives has been monumental. Y el apóstol Pablo no simplemente fue valiente y un gran escritor de la palabra, sino también, mis amados hermanos, ejemplificó el papel del intercesor que aboga por la reconciliación y la unidad en Cristo. And Paul was not only a great apostle and not only a great Bible writer, but he exemplified the role of being an intercessor and of being having reconciliation with Christ. Y la vida y la historia del apóstol Pablo nos inspira, hermanos, y nos desafía a ser tú y yo instrumentos de paz, instrumento de perdón, en un mundo dividido por el pecado y en un mundo dividido por el egoísmo. Paul's story inspires us to be instruments of peace and of forgiveness in this world that is full of sin and selfishness. Y vemos a Pablo aquí como ese instrumento entre Filemón y el esclavo para que fuera a ser perdonado. Y como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, estamos llamados a seguir su ejemplo, extendiendo la mano de la reconciliación a aquellos que nos rodean, a nuestros hermanos, nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nosotros estemos. And Paul was actually the intercessor between Philemon and Onesimus, and us as followers of Christ, we need to follow that example and to help people reconcile with each other. Y Pablo entendía, hermanos, que la unidad en Cristo era esencial para el testimonio, ese testimonio que como cristianos tenemos que dar para el avance del crecimiento del reino de Dios en la tierra. And Paul understood that unity with Christ was essential so that we could be testimonies of the gospel and advance God's kingdom here on earth. Y en esta porción de la palabra de esta carta a Filemón, Pablo vemos que no solo practicaba la reconciliación, sino que él practicaba la reconciliación. Él practicaba lo que él decía, él practicaba lo que él predicaba y lo llevaba a cabo. And Paul not only preached reconciliation, but Paul practiced what he preached. Vemos que
El apóstol Pablo, a lo largo de sus viajes misioneros, él se esforzó, hermanos, por sanar divisiones. El apóstol Pablo se esforzó en restaurar relaciones rotas en las comunidades cristianas. Y esa debe ser nuestra actitud. Ese debe ser nuestro diario andar y nuestra mover como cristianos. During Paul's missionary, he put great effort in healing divisions and restoring relationships in broken Christian communities. Y esta carta de Pablo a Filemón, mis amados hermanos, es un testimonio que es poderoso de su compromiso con la reconciliación y la unidad en Cristo. And his letter to Philemon is a testimony of how Paul wanted to help reconcile people and to have unity with Christ. Y hoy en un mundo de división, lleno de conflicto, la misión del apóstol Pablo, mis amados hermanos, nos desafía a cada uno de nosotros como cristianos a ser portadores reales, vivos, del amor de Cristo en medio de los caos y en medio de la confusión en que se halla el mundo. Paul's mission should serve as an example for us to share the love of Christ in this world full of chaos and confusion. Dios nos llama a ti y a mí, hermanos, a que seamos intercesores que aboguen por la reconciliación, que aboguemos por la unidad en nuestra familia, que aboguemos por la integridad y la unidad en las iglesias y en las comunidades. Y nos recuerda que la verdadera paz, esa verdadera paz, hermanos, no se encuentra en las cosas materiales, sino se encuentra en el amor de Cristo, en medio del caos y de confusión. We should be intercessors and to seek unity with our families, with our churches, with our communities. And Paul's letter reminds us that true peace only comes when we find Jesus Christ. Nos recuerda que nuestra tarea, tu tarea y mi tarea, hermanos, es la reconciliación en un mundo necesitado que no tiene esperanza. Está necesitado de esa esperanza y de la sanidad espiritual. Permita al Señor que podamos seguir su ejemplo, extendiendo la mano de la reconciliación a aquellos que están heridos, de aquellos que están alejados del Señor, y que podamos ser ese instrumento verdadero como el apóstol Pablo. And our job here on earth is to be instruments and to share of God, to share the faith and hope and healing that comes through the gospel of Jesus Christ. Oremos, hermanos, para que juntos el poder del Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca en este noble llamado que Dios hoy nos está haciendo a ti y a mí, de ser intercesores de la reconciliación y la unidad en Cristo. Mis amados hermanos, la historia de Filemón, de Onésimo y de Pablo nos llama a vivir vidas transformadas por el poder del Evangelio, por ese poder transformador del Espíritu Santo,
que nos invita, hermanos, a abrazar la gracia y la misericordia de Dios y a ser verdaderos agentes de cambio en un mundo necesitado, sufriente, lleno del pecado, que necesita tener un encuentro personal con el Señor. Permita, hermanos, que la historia de estos hombres nos inspiren a ti y a mí a buscar la reconciliación con aquellos que nos han ofendido. Y a veces para nosotros es tan difícil perdonar. Y tenemos ese orgullo y no queremos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Pero también tenemos que ofrecer perdón a aquellos que nos han herido, hermanos. Tenemos que aprender a perdonar y a vivir en el amor. Tenemos que aprender a vivir en la unidad de Cristo como hijos e hijas del Dios viviente, del Dios altísimo, de ese Dios que te perdonó a ti un día y me perdonó a mí y transformó la vida del apóstol Pablo, de Onésimo y de Filemón. Permita que el Señor y que el Espíritu Santo nos guíe. Permite, Señor, que haya fortaleza. Esa fortaleza que tú y yo necesitamos para seguir este viaje de fe y que tú y yo podamos ser testigos vivientes, reales, genuinos del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Dios nos llama a vivir el ejemplo de estos hombres. Y cuando tú y yo seamos capaces, hermanos, de llevarlo así, recuerda esto, vamos a ver grandes cosas y vamos a ver entonces el mover del poder del Espíritu Santo en medio nuestro. Muchas cosas van a ser diferentes cuando seamos capaces de venir con humildad y reconocer nuestros errores y pedirle perdón al Señor, aprender a perdonar como lo hizo Filemón con Onésimo, y que podamos ser como Pablo, intercesores